Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar presentes hoy. Bienvenida María Inés, Roberto, Darío. Bueno, eh, em, ¿cómo están? Vamos a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla o no? ¿Se ve mi pantalla? Ponlo, sí, pero igual si lo puedes poner en modo presentación, Ahí voy, sí, sí, sí. perfecto. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, hoy tenemos a un gran personaje. Hoy vamos a hablar de Jack Ma, un gran visionario detrás del imperio empresarial, que vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito de su historia, de su vida, de sus obras, cuáles fueron digamos, sus éxitos empresariales, los valores empresariales que lo marcó a él y que día a día a través de sus conferencias, a través de sus presentaciones, trata de empoderar o motivar o inspirar a muchos jóvenes y a muchos emprendedores y empresarios. Valores empresariales, sus enseñanzas, sus legados, reconocimientos a nivel mundial también, no solo en China quizás. Bueno, Jack Ma nació en China, en Hangzhou, el 10 de septiembre de 1964. Su nombre real es Ma Yong. Se dice que él cuando era chico, se dice que cuando era chico, él recorría, digamos, él tenía muchos problemas con dificultades para el aprendizaje, digamos, le costaban las materias, matemática, lengua, qué sé yo, y el lenguaje, el inglés, era una materia, pero le gustaba un poquito, entonces lo que hacía él era salir al pueblo de China, digamos, y se encontraba con turistas extranjeros, trataba de hablar a través del idioma inglés para practicarlo, para ir aprendiendo día a día, y en uno de esos se hizo, cuando fue creciendo, y en varios encuentros se hizo un amigo por correspondencia, un amigo de distancia extranjero, y como le costaba llamarlo Manjong, era más fácil llamarlo Jack, y bueno, así que su nombre conocido mundialmente, Jack Ma. Jack Ma creció junto a su hermano mayor y menor. Sus padres, Ma Laifa y Li Wenkai, se conoce muy poco de su historia privada, de su familia, cómo creció, sus padres. Se conoce más de digamos, su éxito empresarial o toda su trayectoria empresarial a la fecha. Sus padres dicen que eran narradores y músicos. Fue criado en una familia humilde. Recordemos que él nació en China, bueno, bajo la China comunista, un mundo totalmente cerrado, pero abierto a las revoluciones culturales. Como le contaba, él desde chico, de su infancia, él se las pasaba recorriendo o paseando las costas del río del oeste. Se la pasaba como que, no sé, iba a pensar, encontraba conectar con las personas, charlar con extranjeros. Como les decía, fue un mal estudiante dicho por él en muchas de sus conferencias, en muchas de sus presentaciones. Yo fui un mal estudiante de chico, me costaba, no me gustaban las materias, y cada vez que había, por ejemplo, en la primaria, secundaria, se presentaba una prueba, él las fallaba todas, tuvo muchas dificultades en cuanto al aprendizaje. Pero de todos esos repetidos fracasos, vamos a decirlo así, fueron lo que lo fueron preparando para llevar una vida emprendedora, digamos, lo fueron puliendo para el gran éxito que quizás él no lo tenía en mente, pero lo estaba construyendo día a día, con su filosofía de día y cultura, digamos.
Comenzó a estudiar inglés a una edad muy temprana, como le decía, practicaba con todas las personas que se encontraba, con extranjeros, uno puntual, él había tomado, o sea, trabajaba en un hotel internacional a 70 minutos en bicicleta de su casa, a Donoren, digamos, le hacía recorridos turísticos de manera gratuita, y así se convirtió, como decía, en un amigo de estos que lo llamaban, que lo apodaron Jack. Eh, a pesar de todo, de estos fracasos, digamos, de estos obstáculos que fue teniendo Jack, él se mostraba siempre muy resiliente, se mostraba siempre muy con actitud hacia adelante, siempre con esa hambre de aprender, de aprender, de aprender. Eh, o sea, le interesó mucho el idioma y por eso cuando fue adolescente, digamos, y más adelante opta por, digamos, hacer una carrera en idiomas, digamos. Cuando fue creciendo, digamos, bueno, él termina el secundario y inicia, como le decía, le gustaba la carrera de idioma inglés y estudia en la Universidad Normal de Hausa, donde ahí se conoce con su futura esposa, Yang Jin, que a la fecha, digamos, tienen 3 hijos. Bueno, al graduarse en 1988, ellos comienzan a trabajar como profesores de inglés. Sin embargo, ¿cómo se encuentra con esto de eh, digamos, de la tecnología? Porque él no sabe, lo ha dicho también en sus palabras, yo no sé nada de tecnología, yo no sé nada de computación, yo no sé nada de contabilidad, yo no sé nada de administración. Bueno, sin embargo, en 1995 tuvo su primer encuentro con el famoso Internet durante un viaje a San Francisco, Estados Unidos, si no me equivoco. Ahí descubrió el potencial de la tecnología y de lo que lo llamaban comercio electrónico. Entonces vino con esa idea a China, con esa visión empresarial y esa pasión por emprender, después de tantos intentos y rechazos laborales, porque él, al tiempo de ser profesor, digamos, fue probando, por ejemplo, se mandó 10 solicitudes, envió 10 solicitudes de admisión a la Universidad de Harvard, las 10 fueron rechazadas, tomó, bueno, propuestas laborales, o sea, envió a 24 o 25, o por ejemplo la empresa esta Kentucky estuvo, o sea, se instala por primera vez en China y él se presenta a trabajar. De las 25 o 24 personas que se presentaron, él fue el único que quedó afuera. Se alistó en la policía de China, eh, y fue el único que quedó afuera por incompetente. Entonces, bueno, después de tantos intentos, rechazos laborales, él seguía, él seguía, él seguía, y bueno, finalmente a los 35 años de edad decide emprender por su cuenta y ahí funda el imperio Alibaba Group en 1999, que es un conglomerado de empresas chinas, en realidad son varias empresas, 19 o 20 aproximadamente, todas de correo electrónico, medios de pago, finanzas, así. Así, Alibaba a él se convierte en uno de los buenos más grandes con su empresa a nivel mundial y la primera en China, obviamente. Entonces, ¿cómo él fue forjando todo su persona, digamos, a lo largo de ese tiempo, con tantos intentos y fracaso, intento y fracaso, intento y fracaso? ¿Cómo él tenía tan determinada o su mentalidad, digamos, o su capacidad emprendedora quizás, fueron fundamentales para aplicarlos a su empresa, ¿no? De Alibaba. A lo largo de los años fue buscando siempre oportunidades de aprender, aprender, aprender y crecía y trataba de ayudar, digamos, o sea, la visión de él como empresario siempre fue ayudar a que su empresa obviamente crezca, pero ayudar mucho a sus trabajadores, eh, a transmitirle esa cultura empresarial. Decían, él tenía una gran empresa, él tenía que enseñarles a cada uno de sus empleados
la cultura, qué cultura empresarial transmitía él para, obviamente, tener una tan grandísima empresa y que le vaya bien, que sea exitosa, la confianza, decía. Era fundamental la confianza de los trabajadores en la empresa. Y así, bueno, luego, entre otras, otra formación también en 2006 se graduó en comercio internacional, digamos. Así es como fue forjando, fue, digamos, trabajando su formación. Obviamente esta historia de perseverancia, no sé, de determinación, de esa mentalidad, sobre todo la pasión que le ponía con cada cosa que hacía, lo llevó a superarse día a día, ¿no es cierto? A construir este gran imperio y fue aprendiendo de esos obstáculos que le fueron abriendo oportunidades, digamos, de, qué sé yo, no sé, qué piensan, qué les trae hasta ahora toda esta historia, o lo poco que sabemos, porque ahora empieza, digamos, lo empresarial. Bueno, realmente no quedarte ni siquiera con tu propio, ¿no? Con tus propias etiquetas, porque él se etiquetaba de mal estudiante, ¿no? Y cuántas veces, bueno, al final una nota no te define o cómo te vayan los estudios no tiene por qué definir cómo vas a ser en la vida, sino que, bueno, el tipo se fue construyendo paso a paso, ¿no? Con esa resiliencia, con esa ambición de mejora diaria y creo que, bueno, que eso es mágico, ¿no? Por aportar a los demás y tanto a, bueno, sobre todo a su personal, ¿no? A su empresa. Entonces, bueno, no rendirse tan fácilmente, ¿no? No tirar la toalla como ya está y listo. Claro, ¿no? Y esa capacidad inspiradora que él tenía, esa determinación, él trataba de transmitirla, obvio, a sus empleados, hacía reuniones, digamos, digamos, con la gerencia y con sus varias empresas, digamos, que conformaban el conglomerado empresarial, los inspiraba a que crezcan personalmente, al margen que crecían con la empresa, digamos, que se empapen de la cultura empresarial, los invitaba siempre a emprender, a crear sus propias empresas, a ser emprendedores independientes, porque eso también ayudaría no solo a la economía de su hogar individualmente, sino a la sociedad, decía, porque China no estaba pasando un buen momento, había ciclos económicos idas y vueltas. Entonces los inspiraba a que apoyen a la sociedad también, ¿no? A la economía del país. Eh, También decía que al trabajar en grandes empresas, lo que él hacía, él decía, bueno, como les decía, él no sabía nada de tecnología, no sabía nada de computadora, qué sé yo, pero él trataba decía, yo siempre trato o siempre traté en mis empresas de contratar a personas más inteligentes que yo, que sepan más de todo, de lo que yo no sabía, y tratar de que todas esas personas, digamos, trabajen juntas. Él lo que trataba era eso, digamos, de juntar a esas personas y que puedan trabajar de manera en equipo, digamos. Entonces, ahí también iba sus capacidades de líder, digamos, como él trataba de inspirarlos con su cultura empresarial, siempre liderando cada proceso, trayendo nuevas ideas, siempre abierto a aportar a esto, no solo a su economía, sino a su propio país, ¿no? Así se convirtió, obviamente, el primer pico, digamos, más grande de China, ¿no? Cómo fue creando, ¿no? Ese imperio empresarial de Alibaba y entre otros, cuál fue su visión y qué valores lo motivaron o cuáles fueron sus basamentos de esta gran empresa. Su visión siempre, obviamente, desde muy pequeño, era revolucionar, digamos. Eh, Él decía, si la mayoría de las personas o se encuentran en un lugar o piensan de la misma forma, es como que para un poco, ponete a pensar y fíjate qué estás haciendo. O sea, siempre marcando la diferencia, siempre tratando de revolucionar o ir a otras áreas donde no nadie lo trabajaba o hablar cosas que nadie lo hablaba en China, por ejemplo. Entonces su visión siempre era revolucionar la manera de hacer negocios, obviamente.
A raíz de una búsqueda, digamos, o sea, cómo lo fue retroalimentando, porque dice que él a raíz de una búsqueda de una cerveza por internet, eh, o sea, sin hallazgo, digamos, se le ocurre la idea esta de conectar comercialmente al mundo, digamos, mediante una página web, Alibaba o comercio electrónico. Bueno, esto se convirtió en un mercado en línea donde los compradores y vendedores podían conectarse y realizar sus transacciones comerciales. Obviamente que esto marcó la revolución, digamos, del comercio electrónico y lo ayudó a Jack a crear este éxito empresarial, digamos, innovador. ¿Qué valores, digamos, fue implementando o fue adquiriendo a lo largo también de su trayectoria? Porque a medida que iba transitando cada paso, cada proceso, cada idea que iba enmarcando, fue, fue ayudado obviamente o basado en, a ver, cuáles fueron sus motivos, o vamos a decir, cuál fue la pasión o su filosofía empresarial o cultura empresarial. Fueron obviamente la innovación, siempre estar abierto al cambio, resiliencia, la colaboración, siempre colaborando a que todos no solamente crezca él, sino que crezca la empresa, que crezcan los empleados, que crezcan la sociedad, que crezca su país, y siempre al servicio del cliente, digamos, siempre al servicio del cliente, siempre marcando, tratando de conectar con el cliente, ofreciéndoles soluciones, siempre una atención, digamos, a la persona, digamos, tratando de crear valor en la persona. Como les venía diciendo, estos valores del cambio, ¿no? De la resiliencia, del liderazgo, cómo él lo fue construyendo día a día. Jack había estudiado, esto es como punto aparte porque él, digamos, o sea, forma parte de su vida porque él así quiere, dice que más adelante creo que dice, pero quiere que lo reconozcan como un maestro de Tai Chi Chuan. Bach había estudiado y practicado Tai Chi Chuan y una forma de artes marciales chinas, y durante algún tiempo, en 2009, él comenzó a estudiar con un gran famoso maestro y profesor de artes marciales. Bueno, ahí me falta texto, pero básicamente él contrata a un equipo de jugadores de Tai Chi que eran ganadores de torneos para enseñar en Alibaba. Eso lo hacía constantemente, digamos, trataba no sé, de inculcarle a sus empleados de esta práctica, digamos. En el 2011, bueno, ahí lo contrata a este grupo de jugadores. Jack Ma, como decía, él al construir todo este imperio, o sea, vos decís, bueno, quiero que lo reconozca, o sea, quiero que me reconozcan por lo que creé o por lo rico que fui, por las empresas que fundé o por mi trayectoria. Bueno, él quería, o sea, desea que la gente lo reconozca como un maestro de Tai Chi en lugar de ser reconocido como fundador de Internet bueno, y de su gran empresa. Eh, que desarrolla Jack fue fundamental, obviamente, para construir el éxito, mantener en pie sus casi 20 empresas, acuerdos, convenciones que tenía con otros países. Jack Ma tenía una filosofía única, obviamente, la pasión que lo caracterizaba constantemente a aprender a conectar con cosas nuevas, a innovar. Fue importante, obviamente, para adaptarse a los cambios que venía transitando, digamos. Eso lo hacía también, digamos, o sea, lo mantenía en pie, digamos, y a seguir adelante y a ir por más. Eh, Siempre obviamente trataba de empoderar a los demás, de enseñarles esa cultura que él venía desarrollando, digamos.
Él comprende que un líder exitoso no solo va a enfocarse en sus propias habilidades, sino también en las de los demás. Esto que decía de inspirar a los mismos empleados, digamos, a los mismos emprendedores locales, que también pueden construir su propio imperio y bueno, la economía del país. La persistencia fue otro aspecto clave en la vida, digamos, de Jack, y llevado, digamos, a la empresa, digamos, a su imperio. Nos enseña obviamente que no debemos rendirnos ante los obstáculos, sino tenemos que mantenernos en nuestros objetivos y ser fuerte, digamos, y superar estas dificultades que nos van atravesando en la vida, digamos. Bueno. Acá, ¿cómo vamos? ¿Me estoy aburriendo con mi relato? De verdad que parece muy empresarial, pero muchos valores, la verdad que mucho legado, muchos reconocimientos, mucha enseñanza en cada acción, no sé, en cada palabra, en cada convenio o acuerdo que hacía con cada empresa. La verdad que cuando estuve investigando un poquito sobre Jack, primero me pasó que obviamente hay poco de su vida privada, digamos, por ahí decía, bueno, cuáles fueron las pasiones o por qué, qué lo motivó a tomar esos caminos o con qué se conectaba, o sea, bueno, le gustaba obviamente, para hablar un poquito de Jack, le gustaba mucho, bueno, la naturaleza, recorría el río, las orillas del río, tenía una pasión que era el póker. Una de sus pasiones es el póker, también leer y escribir historias de ficción, también practicarla como hobby, la filantropía, que después, bueno, más adelante lo reconocen por eso, digamos. Eh, Básicamente, y después de tanto, ¿no? De tantas oportunidades laborales que por ahí a las cuales se presentó o que él creía que era capaz, bueno, nunca se sintió menos, que no era capaz, ni no tenía competencia, al contrario, lo fue potenciando, digamos, se fue paso a paso, cada fracaso, cada intento, cada obstáculo, lo iba transitando de manera holgada, vamos a decirlo así, lo vemos así a través de la historia. Eh, y tampoco lo dice en sus conferencias, digamos, porque he visto varias conferencias, porque por ahí no había mucho texto de él, por ahí algunas entrevistas que le hicieron, eh, que él no tiene vergüenza de decir las veces que fracasó, las veces que le fue mal, las veces que no sabía, no encontraba una salida cuando se encontraba con alguna situación, una problemática, siempre, siempre resiliente. Bueno, qué nos dejó, qué nos deja a todo esto Jack Ma como legado, como enseñanza, eh, al margen, digamos, de sus reconocimientos, digamos? Bueno, Jack Ma, como decía, él cuando finaliza el secundario, comienza a estudiar la carrera de idiomas, inglés se recibe y trabaja, o sea, se inicia laboralmente después de todos sus intentos laborales. Finalmente se trabaja como profesor de inglés, como le decía, ganando $12 al mes. Solicitó varias empresas de trabajo, fue rechazado en todas. También, bueno, como le decía, fue rechazado en la policía, en la franquicia de Kentucky. Y su avance obviamente ha sido, la verdad que como le decía, a mí me sorprendió cómo fue avanzando y tantos obstáculos, tantos golpes que le daba la vida y que él lo tomaba como un desafío, digamos. Se convirtió en el chino más rico del mundo y primero en China. Su empresa es la más cotizada a nivel mundial en cuanto a los servicios, obviamente, varios servicios que ofrece a través de Internet, no solamente eh, de como es comercio electrónico, e-commerce, medios de pago, también hay una financiera y demás.
Sobre el futuro de Alibaba, ha dicho que, o sea, como le decía, el desafío de él siempre fue ayudar a más personas a que hagan, a que hagan dinero, pero dinero saludable, lo llaman, dinero sostenible. Dinero que no solo sea bueno para ellos, sino también para la sociedad, para la economía del país y demás. De hecho, Alibaba fue criticado, o sea, él y como ejecutivo, digamos, director de la empresa, y su empresa fue criticado muchas veces porque por las prácticas que tenía, algunas prácticas empresariales o o algunos dichos quizás de él respecto a las jornadas laborales, a las cantidades de hora o a lo que cobraban sus empleados. Por ejemplo, le gustaba, él tenía una pasión de matar tiburones, algo así, por sus aletas. Bueno, eso fue muy fuertemente criticado. Bueno, él tomó conciencia de eso, se dio cuenta que no era bueno y comenzó desde ahí, primero, de prohibir, digamos, todo tipo de comercialización de ese producto o de lo que esté relacionado a animales, o básicamente esto, a las aletas de tiburones. Y ahí se vuelve un ecologista, o trabaja, o sea, reenfoca su empresa al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, a la ecología, y por eso habla de esto del dinero saludable, digamos, del dinero sostenible, digamos, de ayudar a su propia empresa, empleados y sociedad y país. Como fue muy fuertemente criticado, también él se dice que se alistó también al régimen comunista dentro del 2018-19, fue duramente criticado también por el sector empresarial. O sea, sus dichos siempre eran controversiales, digamos, siempre trataba de sembrar una semillita de duda a todo, y eso lo hacía también estar abierto al conocimiento y a tener más oportunidades, a otras no. En este caso le jugó una, no sé si mala pasada, pero fue criticado por el gobierno, por sus dichos, por una multa y digamos, que le había cobrado el gobierno de China a sus empresas, una multa. Entonces no estaba de acuerdo y bueno, critica al gobierno, en eso bueno decide retirarse un poco, dejar de exponerse un poco. Entonces, el 10 de septiembre del 2018, Jack Ma anuncia que iba a dejar su cargo el 10 de septiembre del 2019, que es en un año iba a dejar el liderazgo de la empresa y lo iba a transitar de manera tranquila, cautelosa y no con tanta exposición, digamos. En cuanto a reconocimientos, en el 2019 Forbes incluye a Jack Ma en su lista de héroes de la filantropía de Asia, o sea, pues que eran una de sus pasiones que tenía, por su apoyo a las comunidades desfavorecidas de China, África, Australia y Medio Oriente. En enero del 2023, con esto de transitar el camino de menos exposición, de estar menos, soltar un poco las empresas, dedicarse quizás a otras cuestiones que no le daban tanta publicación en las redes o en la prensa. En enero del 2023 empieza a renunciar el control de una de sus empresas, Grau, la empresa financiera que creó, en medio de una serie de controles por las autoridades chinas. Se dijo mucho de él que estuvo preso, que estuvo detenido, secuestrado, pero bueno, creo que finalmente, por los comentarios o grabaciones o exposiciones de él, básicamente fue una forma de cuidarse, de pensar un poquito, de alejarse de sus empresas o de toda esa prensa, de todo lo público y bueno, tomar una decisión, digamos. En cuanto a, como le decía, a las enseñanzas que nos dejó Jack en todo esto, eh, repasando valores,
desde la resiliencia, la empatía que tenía obviamente con sus empleados, con la situación de su país, ¿no? Que siempre estaba cerca de su país, siempre tratando de que su país salga adelante a través de su empresa, con sus empleados, trabajadores, la resiliencia, la adaptación al cambio, la innovación, que eso lo llevaba a siempre estar de pie y, bueno, buscarle la vuelta a la situación, decir, a su empresa y a nuevos obstáculos, nuevos desafíos que le enfrentaba la vida. Bueno, desde su infancia Jack enfrentó estos desafíos y obstáculos. Obviamente logró crecer, tomar lo que le servía, lo positivo y actitud y para adelante. eh, Desafíos académicos desde muy chicos, o sea, desde el primario, de la secundaria, desde la universidad, le costó muchísimo, pero no lo paró, no lo obstaculizó, esa persistencia mostrándose siempre con una actitud obviamente positiva. Eso lo catapultó y lo forzó, digamos, para mejorar diariamente. Su interés por el idioma inglés, que fue una de sus herramientas, digamos, que le permitió avanzar, porque al convertirse en profesor, digamos, él pudo ir haciendo su camino, conociendo gentes, hablando con los turistas, estos turistas, o sea, eran extranjeros, esto lo llevó a otros países, conectarse con otras culturas, hablar con empresarios, ahí fue conociendo a varias personas que trabajaban en el mundo de la tecnología, a presentar sus ideas. Esta experiencia le dio una base sólida, digamos, en su idioma. Y obviamente su experiencia laboral, él decía, bueno, decía que si querés experiencia, él tiene como una ley de enseñanzas, digamos, que antes de los 20, después de los 30, qué sé yo, bueno, es importante adquirir experiencia, por ejemplo, ir a trabajar, si querés experiencia antes de los 30, bueno, antes de los 20, anda a trabajar a grandes empresas, trabajar en grandes empresas. Pero ¿qué vas a aprender en grandes empresas si sos una pequeñita célula? No, aprender de todos los procesos, de todos los sistemas, cómo se manejan. Y después trabajar, dice, en una empresa chiquita, en un emprendimiento chiquito, porque ahí vas a aprender o vas a aplicar todo lo magnífico que aprendiste de esos procesos, de esos sistemas, la vas a tener clara y la vas a aplicar en tu emprendimiento. Pero ¿qué tiene ese emprendimiento o cuáles son los ingredientes del el emprendedor o la empresa chiquitita? De que ahí te vas a conectar verdaderamente con lo que es emprender. Te vas a conectar con la pasión, con el deseo, con los desafíos. Ahí vas a aprender de los obstáculos. Ahí verdaderamente vas a aprender a emprender, decía él. Como él lo tomaba, ¿no? Esas dificultades, obstáculos, las competencias que salían de cada experiencia. Bueno, después de completar obviamente sus estudios universitarios, como hablábamos, tuvo muchas dificultades en sus empleos para encontrarlos. Sin embargo, en el 95, durante un viaje a Estados Unidos, San Francisco, bueno, descubre ahí a un empresario y como él sabía, dominaba un poquito el inglés, un poquito no, era su herramienta, conecta con esa idea, conecta con esa empresa y lleva la idea a China. Este encuentro inspirador sembró la semilla de su visión empresarial para construir ese gran imperio, digamos, en Alibaba. Y así nace Alibaba, inicialmente como una plataforma de comercio electrónico para empresas chinas. Después se expande, digamos, al mundo. Siempre, ¿no? Con una visión, determinación, buscó superar esos desafíos para expandir su negocio a nivel local y a nivel global. Eh, Crecimiento, bueno, esto obviamente, como le decía, la visión y la determinación y la- la forma, digamos, de llevar sus negocios y el pensamiento, esto de expandirlo, apoyó obviamente a su crecimiento a lo largo de los años. La empresa, digamos, ha diversificado en varios servicios, no solamente se ha quedado en lo que es el comercio electrónico, sino varios sectores, incluyendo finanzas, logística.
y tecnología. Bueno. Hasta acá, hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, Hasta bien. acá Bueno, me tenemos parece que, perdón. perdón, No, no, dale, dale, disculpa, Roberto. Vanessa, hasta acá me parece que estamos frente a una persona que más allá de superar los obstáculos, como vos dijiste, se mantuvo en los objetivos, ¿no? Y eso también ayudó a que él pudiese crecer, ¿no? No olvidarse o tener fijo el horizonte o saber a dónde se quiere llegar. Creo que eso es lo rescatable de este tipo, porque bueno, no nos olvidemos que está en un país donde es difícil trabajar, donde es difícil crear algún negocio nuevo, donde el Estado te corrige y te vigila en todo, entonces es embromado. Entonces yo creo que, bueno, hay dos o tres cosas que a mí me parecieron espectaculares de lo que contaste, que básicamente lo que tenía que ver con la empresa pequeña, donde, bueno, donde uno, en realidad, donde me sucede a mí, porque yo tengo una empresa unipersonal, este, donde uno descubre la pasión, el desafío, todos los obstáculos, donde uno es el arquero, el defensor, el mediocampista y el delantero. Y a veces alcanzar las pelotas del costado también. Si lo parafraseamos con el fútbol, ¿no? Y a veces no es necesario, en el caso de él, se dio cuando creó Alibaba, de crecer y expandirse. Me parecía a mí que a veces eh, este esfuerzo que uno pone debe ser puesto en ser o tratar de ser el mejor en lo que hace. Después el crecimiento y la expansión seguramente vendrá por añadidura o porque, bueno, o porque tenés suerte que te cruzás con un tipo como se cruzó él, y creó la empresa que creó, pero bueno, hacer bien lo que se hace, ¿no? Tener claro el objetivo y tener claro dónde uno apunta. Entonces me parece que lo que saco de todo esto que vos contaste de este señor es eso, ¿no? Que tenía clarito dónde quería llegar, más allá de que andaba a los golpes con su carrera, con sus trabajos, con todo, pero bueno, él sabía dónde quería llegar. Exactamente, tal cual. Muy bien lo marcás y lo comparás con tu experiencia laboral, y es cierto lo que dices, ¿eh? Lo de la empresa chica, de los sueños y los obstáculos, que cuando tenés una empresa chica y estás por expandirte, pasás por todas estas situaciones. La verdad que es cierto. Sí, yo ¿Alguien más? ¿Sí? aparte de todo lo que Roberto ha comentado, yo me quedo con un líder humilde, ¿no? Donde tiene muy, muy claro en lo que es bueno y en lo que no, y busca alianzas o busca trabajadores que tengan eso que él no tiene desarrollado, ¿no? Entonces la humildad de poder decir, yo de esto no sé y busco al mejor, a los mejores que, bueno, que al final puedan aportar a la empresa. Luego también esta apertura de mente, ¿no? Que le da por el interés por los extranjeros, que también le da la posibilidad de tener un contacto fuera de China, donde, bueno, pues al final hay todos los límites que hay. Y luego lo camaleónico que es, ¿no? Donde, bueno, continuamente se va reciclando, porque esto, por ejemplo, lo que comentabas de los tiburones, me imagino que es algo que viene muy cultural, ¿no? Que viene de China, de hecho, creo que es una comida típica, etcétera. Eh, y cómo él va cambiando en pos del beneficio, pues, del planeta, de las personas, de los animales, y va haciendo todo ese proceso independientemente de las críticas, de lo que digan los demás, sino al final buscando una coherencia con su sentir en ese momento, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, el irse adaptando a todos los cambios que van sucediendo también le ayuda con esa resiliencia y ese no perder el foco de donde quería llegar. Así que un personaje muy interesante.
Gracias por Sí, traer. no, no, yo la verdad que cuando me puse a leer, en un momento dije, wow, qué parte de la historia la transmito, porque la verdad que es muy interesante, muy rica, digamos, desde muy chico, digamos, de muy chico y todo lo que él fue atravesando y las ideas que iba implementando, experimentando, las enseñanzas que iba dejando para él, ¿no? Para su vida y para los demás, o sea, con los cuales él iba conectando. La verdad que todo, es muchos valores, como decíamos, de la humildad, él decía así, siempre ser humilde cuando estás allá arriba, con todos tus éxitos, saber transmitir, le importaba, o sea, lo que por ahí me sorprendió mucho, eso, lo de conectar con las personas que no lo tenía como muy empresarial, pero él no, sin embargo, tenía esa parte, digamos, y eso también obviamente lo hizo eh, trascender con su empresa, obviamente, de conectar con las personas, cómo conectaba con las personas, digamos, cómo con los clientes, con los trabajadores, con esa filosofía, cultura empresarial que decía él, eh, yo tengo muchos empleados, una empresa grande, eh, son los más inteligentes, ¿cómo los hago conectar o cómo los hago que trabajen para mí y encima que trabajen de manera conjunta, digamos, en equipo? Bueno, a través de la confianza, liderando cada proceso, escuchándolos, aprendiendo de ellos, a la apertura, obviamente, a nuevas oportunidades, a la innovación, siempre resiliente en cada paso, en cada proceso. ¿No? Que pura enseñanza hasta esta persona. Y cómo fue tomando también, porque cuando leí todo lo de de la aleta del tiburón, dije, wow, porque es mundialmente. No, él lo tomó, bueno, o sea, como que lo pensó, reconectó con esa situación y bueno, su empresa se convirtió o sea, comienza a apoyar lo que es la ecología, el medio ambiente y todas esas cuestiones y benéficas también para el país y para el mundo. Dejar un mensaje también. Y también una nota, también, o sea, yo, bueno, creando un imperio empresarial, siendo el primer rico de China, quiero que me reconozcan así, ¿no? Quiero que me reconozcan como un maestro de Tai Chi. Eso me sorprendió también. Wow, habla mucho de su humildad y de su preparación y de todo eh, lo que ha trascendido, ¿no? He desarrollado en su vida, muy chico, hasta su imperio y hasta su retiro, no tan retiro. Sí. Seguramente el hecho de hacer Tai Chi también tiene que ver mucho con la filosofía de la empresa y del enseñar al otro, ¿no? O del empoderar al otro. Los maestros de Tai Chi normalmente lo que tratan de hacer es que vos te conviertas en un maestro. En la medida en que vos te conviertas en un maestro, ellos avanzan también. Entonces, creo que esa filosofía hace que ayude mucho a poder ser un emprendedor y a no tener celos del que viene empujando de abajo y el que y el rodearse de gente que sabe más que uno también es una cosa muy inteligente, ¿no? Le permite a uno aprender sin dejar de ser quien maneja uno el negocio. Exactamente, tal cual. Muy bien resumida la idea y el concepto. Excelente. Coincido. Gracias. Coincido, coincido. Demasiada información. Demasiada información, demasiadas enseñanzas. La verdad que deja mucho para pensar y para aplicarlo en nuestras vidas. Y a veces con un pequeño obstáculo en nuestras vidas o profesiones o trabajos, nos ahogamos a veces en un vaso de agua. Eh, que somos, digamos, todos somos capaces. Creo que todos tenemos esa llamita interna de capacidades, de competencias. Siempre, o sea, tenemos nuestras pasiones, tenemos nuestras idas y vueltas, obviamente. Somos
resiliente, importante conectar, como decía, bueno, encontrar quizás el caminito, bueno, él quizás lo encontró a través del Tai Chi, eh, tratar de conectar, digamos, con su interior, con lo que es, con sus capacidades, con su competencia, que todos la tenemos, eh, conectar con toda esa esencia, digamos, que nos hace único, obviamente. Eh, bueno, para eso tenemos un cursito, un tallercito más adelante el próximo lunes, ¿no? Abraza a tu niño interior. Creo que ahí vamos a aprender mucho a buscar, bueno, a conectar con todo lo que somos, digamos, porque la verdad que es impresionante la grandeza que tenemos como persona y no nos damos cuenta. Simplemente conectar con nuestro interior, con nuestras capacidades, competencias y ponerlas al servicio de nosotros, obviamente, primero, y de nuestras empresas, de nuestros trabajos, de nuestras profesiones, digamos, para crecer diariamente, para desarrollarnos como persona y obviamente para conectar con otras personas y para ayudar a que otros también crezcan, porque quizás también esa es la idea o el mensaje que nos deja Jack Ma, siempre de dejar un legado, una enseñanza, un valor. Creo que ese fue su mayor, creo que ese es su mayor legado, es dejar como un mensaje, una enseñanza, una experiencia, más que soy el más rico del mundo, mira todo lo que construí. La verdad que, y, todo, y también todo lo que ha impactado en las personas con las cuales él ha trabajado, con las que ha trabajado, con las que ha empleado, digamos. Así que, y no tomó, digamos, o sea, tomó el camino contrario, digamos, a, bueno, fui rechazado de tantas porque, no, él trató de exponenciar eso de manera positiva y volcarlo, digamos, a la sociedad, a sus trabajadores, a sus empresas y devolverle todo eso a China, quizás buscarle siempre la vuelta, salida. ¿El resto qué opina? Dari, María, Karina, ¿queréis aportar algo? Escuchamos, María Inés. Está muy concentrada, María Inés. Abre Darío el micro. Ahí, ¿se escucha? Sí, María Inés, te escuchamos. No, es que yo la primera vez que estoy entrando en Zoom y no sé ni cómo usar esto. Bien, qué lindo. Bienvenida. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando Qué en mi lindo. casa, La vida haciendo del, un la vida del ¿Mm? emprendedor. Emprendedor. Bueno, mamá, hay que hacer de todo, ¿no? Yo escuché es- esta conversación, yo la primera vez que escucho así, ¿verdad? Porque he visto anuncios que hablaba de él, que, ¿cómo se dice? Que hay escalones en la vida, que hay que saber emprender. Y justo eso de la empresa, que te vas en las empresas grandes y después te vas en la chica y creces, ¿verdad? Eso es lo que, más o menos lo que yo había escuchado en otras conversaciones, ¿verdad? Así en un video o algunas cosas. Y siempre me llamaba la atención la parte donde, a pesar de, él subió de una parte bien baja y se fue haciéndose grande, ¿verdad? Y nunca perdió la humildad hacia la gente, ¿verdad? Esa es la parte que a mí más me gusta porque yo creo que uno no tiene que ser, yo no sé, hay gente que son, ¿verdad? Que tienen mucha posición económica alta, qué sé yo, y ya, ¿por quién me tomas? Te trata, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver porque podés tener toda la riqueza del mundo, pero cuando te vas de acá te vas sin nada, ¿no es cierto? ¿Quién sabe qué hacen los demás con tu riqueza cuando te llevas, ¿verdad? Te llevas lo que experimentas acá en la vida, ¿no? Exactamente. Y, ¿cómo se dice? Bueno, uno aprende, ¿verdad? Muchas cosas. Yo Sí, obviamente. aprendí, yo aprendí bastante este último tiempo, fue muy duro para mí y aprendí. ¿Cómo se dice? Creo que uno, cuando demasiado es bueno, se aprovechan, pero yo pienso que no importa.
Si, el que quiere aprovecharse, que se aproveche. El que quiere utilizar, que utilice. Yo no tengo problema. Pienso así, ¿verdad? Porque yo no pierdo nada. Quien hace mal, después cobra sus cosas. Y quien hace bien, se va, continúa su vida. Entonces, para mí, yo no tengo esas ideas, ¿cómo se dice?, de éxito, de algunas cosas grandes. Yo soy solamente una ama de casa que, bueno, era ama de casa, pero ahora ya soy mamá. Tengo que manejar mi casa, mis hijas y salir adelante, ¿verdad? Para Una luchar. gran empresa tenés adelante. Una Sí, gran sí, empresa tenés. sí, ¿cómo se dice? Ese día encontré un mensaje que decía, su hija le preguntaba a su mamá, mamá, ¿qué vas a hacer si vos trabajás? Le estaba preguntando. Si te preguntas si trabajás, y le dijo, ¿qué pregunta más estúpida me estás haciendo? Le preguntó la mamá a la hija. Y le dice, pero mamá, contéstame. Y entonces la mamá le dijo, mira, le dijo, soy mamá, soy ama de casa, soy limpiadora, soy chofer, soy taxista, soy psicóloga, soy pediatra, soy de todo. Y el que venga a criticarme, que se ponga, ¿cómo se dice?, los En tornillos mi bien lugar. y venga a decirme algo. Pero es la verdad, en la casa uno hace de todo. Y Exactamente. si alguien quiere decir algo, primero que haga lo que yo estoy haciendo y después me critique. Bueno, yo así pienso. No, la verdad que te felicito por todo lo que haces. ¿No? Tenés una gran empresa y tenés varios factores que atender ahí. La verdad que Totalmente, tenés a mucha veces me fuerza, mucha preguntan, fortaleza. Y bueno, a en lo veces, que podamos, sí, en a lo que veces te dice, podamos, en lo que podamos ayudarte desde eSign, de que lo que necesites, con alguna sesión o con alguna herramienta, estamos acá en el equipo para escucharte, para yo creo que eso de, ¿cómo se sí. dice? Inachaerdo, es lo que me está, recién se dijo que el próximo lunes se va a Sí, hablar sobre el niño interior, ¿verdad? sí, eso es una charla que tenemos, sí, es el lunes 29 de mayo. ¿Vos estás en algún grupo nuestro? En todo caso podemos pasarle o... No, yo le estaba siguiendo, no, It's Time, yo Sí. le he visto en Instagram. Ah, bueno, vas a Y enterarte de las novedades en nuestras redes sociales, ahí vamos a publicar, pero el evento es sí, el próximo lunes 29 de mayo, pero en otro horario. O sea, el próximo lunes bueno, tenemos lunes inspiración, pero bajo otro personaje, y además tenemos nuestro taller masterclass que la dará nuestra compañera Ingrid, facilitará, así que vamos a estar, seguir prendidos a nuestras redes sociales, que vamos a estar colgando toda la info, todas las novedades de los próximos eventos. si coincido la hora, voy a participar. Muchas gracias por tu interés y bueno, como sabes, estamos acá a tu disposición. Darío, quería comentar algo. Darío, quería comentar algo. Gracias, María Inés. Que tengas una excelente jornada y éxitos en tu emprendimiento. Gracias igualmente. Darío, te escuchamos. Sí, está buenísimo lo que dijiste. Y estaba escuchando a esta madre, ama de casa y una buena profesional. Que, bueno, siempre todos los grandes maestros, grandes empresarios, siempre son pragmáticos, saben un montón de cosas, pero siempre tienen el foco o su visión o su misión, sus valores en el otro, en ayudar, en hacerlo fácil, en comunicarlo. Y bueno, y después vendrá todo lo que los millones, como muchos decían que tenían, o pueden decir que han tenido. Pero si no creces de esos valores en la ayuda del otro, puede tener muchos millones, pero siempre va a estar en el fondo. Y eso es lo que hace diferente a estos grandes personajes, el ayudar al otro. Sí, exactamente. En ese camino, por ese camino creo que vamos, creo que todos los que estamos acá, por eso estamos acá, por eso conectamos con este taller, con este encuentro, con este lunes de inspiración, con Einstein, conectar con ustedes. Creo que ustedes también están por este camino de inspirarnos a otros, de liderar su persona, sus negocios.
y conectar obviamente con las personas y dejar un granito de arena en este mundo, dejar una huella, ¿no? Un legado, su legado en el mundo, ese legado que quieren dar, quieren dejar o por el cual quieren ser reconocidos. Desde la humildad, desde el ayudar a otros, desde colaborar con un trabajador, con la empresa, con, qué sé yo, con nuestra propia provincia, que crezca también, ¿no? Que todos salgamos adelante y podamos vivir bien, feliz, no sé, hacia ese progreso. Bueno, ¿qué más para decirme? La verdad que estaba muy nerviosa, pero por la historia que tenía Jack Ma, digamos, como que quería estar a la altura de Jack Ma, pero demasiada historia, demasiados valores, enseñanzas. Y, bueno, la verdad que me sentí muy cómoda con ustedes, escuchando muy atentamente, respetuosamente. Les agradezco por estar, tomarse su tiempito en su trabajo, en sus jornadas laborales, María Inés en su empresa, su gran empresa. Así que bueno, les deseo una feliz semana, que vibrando de la mejor forma, vibrando siempre alto. Y bueno, mucho para aplicar en nuestras empresas, emprendimiento con Jack Ma, liderando, conectando, no sé, pensarnos también qué enseñanza, qué legado, qué reconocimiento, o por qué quiero que me reconozcan, o cómo quiero que me piensen cuando no esté en este mundo, qué huellita quiero dejar, ¿no? Les dejo ahí para que pienses qué huellita quiero dejar en este mundo, ¿no? Con todo lo que estoy haciendo, transitando desde mi vida, trabajo, profesión, ¿no? Cómo queremos que nos recuerden. Bueno, ¿qué más decirle? Muchas gracias a todos por estar presentes. Les deseo una excelente, excelente, excelente jornada a todos. Muchas gracias por su presencia a todos. Gracias, buena semana, muchas gracias. Semana. Chao.